Recientemente les conté la historia de cómo Manuel se hizo de riqueza sin quererla ni buscarla. Y, como gracias a no caer en la avaricia, logró salvarse del destino siniestro que le deparaba. Sin embargo, un elemento quedó pendiente: ¿cómo fue que don Fernando se hizo de riqueza? Bien, déjame contarte esa historia. Este relato toma lugar algunos años antes de que ocurrieran los hechos que vivió mi bisabuelo, cuando don Fernando solo era conocido como Fernando y no tenía más de 20 años. En esa época, Fernando trabajaba con un tío suyo que tenía una tienda de raya. En este tipo de establecimientos, los obreros y campesinos se veían obligados a hacer sus compras, ya que su trabajo era pagado con fichas y vales que solo podían cambiar ahí. Fernando fue enseñado a leer y hacer cuentas por su tío, por ello era él quien se encargaba de hacer los cobros de las fichas, para así entregar la mercancía. Fernando solo hacía lo que se le encargaba, ni más ni menos, y, cuando joven, él gustaba del vino y de los placeres de la carne, razón por la cual, en cuanto terminaba su trabajo se iba a lugares de mala muerte, con tal de satisfacer sus necesidades. Como el dinero que ganaba no era suficiente para cumplir sus gustos, muchas veces era desalojado de esos lugares que frecuentaba. Una noche, en la que Fernando se encontraba en una cantina bastante alcoholizado, y provocando problemas porque estaban por sacarlo, un hombre sentado en una de las mesas del fondo, le señaló que no lo sacaran, que lo sentaran ahí, y que él manejaría la situación. El encargado, que ya llevaba a Fernando jalando, hizo caso, y lo dejó frente a aquel hombre misterioso. «Siéntate, vamos a hablar», le dijo el hombre con una voz solemne, profunda, y que imponía respeto, mientras con el pie pateaba la silla, para que Fernando se sentara. Él, a pesar del estado en el que iba, hizo caso y se sentó. No fue sino hasta ese momento que puso atención a la apariencia de su interlocutor. Sentado al otro extremo de la mesa, vestido con un traje negro hecho a medida, aquel misterioso individuo atrapó su mirada. Su apariencia no parecía ser la de un campesino, más bien parecía la de alguien con mucho dinero. En su mano sostenía un reloj de bolsillo que parecía de plata, sosteniéndolo con mucho cuidado, como si fuera un tesoro. Sin embargo, el reloj estaba abierto, como si hubiera estado mirando la hora en espera de algo, o alguien. «Vi que te sacaban por no tener dinero para pagar. ¿Qué estarías dispuesto a hacer, con tal de conseguir riqueza?», dijo el hombre de repente, interrumpiendo la inspección de Fernando. En ese momento, la atmósfera de la cantina se volvió oscura. El lugar enmudeció, parecería como si solo hubieran estado ahí ellos dos. Fernando sintió un escalofrío recorrer su espalda, y para ese momento, cualquier efecto provocado por el alcohol ya había desaparecido. «La verdad es que sí. Deseo riqueza. Daría todo por alcanzarla», admitió Fernando con un miedo visible en sus ojos, pero su voz denotaba seguridad. «Vas a venir conmigo. Te pondré una prueba, si la superas, te daré riquezas inimaginables. Sin embargo, si fracasas, partirás conmigo en ese mismo instante, hacia un destino del que no hay retorno», declaró el enigmático hombre mientras se ponía de pie, a la vez que cerraba el reloj de bolsillo, lo metía dentro de su saco, y con la otra mano le señalaba a Fernando la salida de la cantina. Una vez afuera, Fernando se encontró de repente solo. Además, se percató de que la noche era sumamente oscura, tanto como la boca de un lobo, y fría, tan fría que habría querido tener una fogata cerca para calentarse. A lo lejos, solo resonaba el aullido de los coyotes y el melancólico canto de los grillos. Súbitamente, un sepulcral silencio envolvió el ambiente. «Sube al caballo, y vamos a tu prueba. Solo debes hacer una cosa, cierra los ojos, y no los abras hasta que yo te indique». Era la voz del hombre misterioso que emergía de las sombras, montado en un corcel negro como la propia oscuridad. Fernando no dudó mucho, y, a pesar del miedo que sentía, subió al caballo, cerró los ojos, y sintió como el caballo comenzó a andar. Luego de un rato, Fernando notó que, aunque avanzaban, no escuchaba las pisadas del caballo.
Lo único que sentía era el frío viento azotando su rostro, y, a lo lejos, podía escuchar los aullidos de los coyotes que, poco a poco parecían transformarse en gritos humanos desgarradores, súplicas de auxilio y lamentos de dolor. La inquietante sinfonía se arremolinaba a su alrededor, sumergiéndolo en un abismo de terrores que desafiaban toda lógica y cordura. Fernando, sin decir una palabra, se encontraba sumido en pensamientos frenéticos. Ya no había vuelta atrás, no podía arrepentirse. Sin poder vislumbrar el camino que recorrían, era difícil saber en dónde estaban, la incertidumbre se apoderaba de su ser. De repente, el viento cesó, los alaridos en la distancia desaparecieron, y una fuerza desconocida lo bajó del caballo, sin que él pudiera hacer nada. «Llegamos. Puedes abrir los ojos», dijo el hombre misterioso, quien durante el trayecto no profirió una sola palabra. Fernando obedeció, y al mirar a su alrededor, únicamente distinguió la figura del hombre que lo condujo hasta ese punto. El caballo había desaparecido sin dejar rastro, y frente a ellos se abría una cueva con una entrada imponente. La boca de la cueva emanaba una oscuridad densa, y una bruma fría se deslizaba desde su interior, acariciando la piel de Fernando. «Tu prueba te está esperando», comentó el hombre misterioso. Sin embargo, apenas terminó de hablar, desde el fondo de la cueva se escuchó el bramido de un animal muy furioso. Fernando estaba confundido y asustado, sin saber qué hacer. El animal que emergió de la cueva era un toro, con una presencia imponente. Sus ojos, rojos como llamas infernales, destellaban con un brillo sobrenatural, mientras observaban fijamente a Fernando. Los bramidos del toro resonaban fuertemente en la caverna, con una ferocidad que helaba la sangre, mientras con sus patas arrastraba el suelo, en señal de estar próximo a atacar. «Debes luchar contra este animal. Si sobrevives hasta que salgan los primeros rayos del sol, la riqueza dentro de la cueva será tuya», exclamó el hombre misterioso, acompañando sus palabras con una risa perturbadora, y con un matiz siniestro. No obstante, sus palabras se perdieron en la tensión del momento, mientras el toro soltó un bramido aterrador, seguido de una embestida. Fernando, atento a todos los movimientos del animal, solo atinó a esquivar lanzándose hacia uno de los lados. Sin embargo, el entorno no ofrecía refugio alguno. No había árboles cercanos, ni obstáculos para protegerse. El toro enfurecido cargó nuevamente. Fernando, ágil y en guardia, buscó el momento preciso para evadir la embestida. El aire vibraba con la ferocidad del enfrentamiento, y el frío de la noche calaba en la piel de Fernando. La danza entre el hombre y el toro continuó por horas. Cada movimiento de Fernando era calculado para evitar las embestidas mortales del animal. El toro, por su parte, persistía en su furia, lanzando bramidos espeluznantes que resonaban en todo el lugar como una sinfonía siniestra. Fernando, sin respiro, buscaba estrategias para mantenerse a salvo. En un momento de astucia, aprovechó una pequeña elevación del terreno para esquivar al toro. Sin embargo, la bestia giró con rapidez, y con uno de sus cuernos le alcanzó a dar en un brazo. Un estremecimiento de dolor recorrió su brazo mientras la herida, aunque no profunda, dejaba un rastro de sangre que indicaba el daño infligido. La lucha se intensificaba conforme el tiempo avanzaba, y Fernando, ahora marcado por la herida, debía redoblar sus esfuerzos para sobrevivir al enfrentamiento. La prueba alcanzaba su clímax, y cada instante parecía una eternidad. Mientras el hombre misterioso observaba sentado en la entrada de la cueva, riendo siniestramente ante los esfuerzos de Fernando, quien, a su vez, agotado, pero, decidido, esquivaba las embestidas, consciente de que su supervivencia dependía de resistir un poco más. Tras evadir por horas las embestidas del toro, finalmente los primeros destellos dorados del amanecer iluminaron el horizonte. En ese preciso instante, como si hubiera sentido la llegada de la luz, el toro retrocedió. Sin perder su presencia imponente, se quedó en pie junto a la entrada de la cueva, justo a un lado del lugar en el que arrastró las patas antes de atacar. Fernando, exhausto, pero, sabiéndose victorioso,
quedó de pie, con la mano cubriendo la herida que tenía en su brazo. La risa del hombre misterioso resonó una última vez, mientras se ponía a un lado del toro e iban en dirección a las profundidades de la cueva. Al final ganaste, una vez al mes podrás venir y llevarte el oro que quieras. Para que el toro te deje pasar, tendrás que darle las monedas que aparecerán junto al reloj. El día que dejes de darle monedas, ese día irá por ti y te traerá conmigo. Expresó el hombre misterioso, a la vez que tiraba en el piso el reloj de plata y desaparecía en la cueva. Fernando se acercó a recoger el reloj y escuchó las últimas palabras que escuchó en vida de aquel hombre misterioso. Solo recuerda que acabas de hacer un pacto conmigo, al final de tu vida iré personalmente por ti. Si te quieres librar, solo debes enseñar el secreto del reloj, pero, para eso debe quedarte esperanza de vida. Si lo haces a punto de morir, de nada te va a servir. El día que cuentes el secreto, perderás todo. No te quedará nada. Fernando se quedó en silencio, con el reloj en la mano, reflexionando sobre todo lo que había ocurrido. No obstante, al dirigir su mirada hacia el interior de la cueva, quedó asombrado al contemplar incontables tesoros, una cantidad de oro que jamás habría creído posible acumular en toda su existencia. Decidido, entró en la cueva. Tomó un par de monedas y salió de la cueva, dio media vuelta y notó con asombro que la imponente cueva ahora se había encogido a tal punto que apenas cabía una persona. Fernando, sabiendo el secreto del reloj, lo envolvió en un pañuelo y lo guardó. Cada mes, aparecían 2 monedas, con ellas, iba a la cueva, se las daba al toro, dejándolo pasar y trayendo consigo siempre 1 o 2 costales de oro, jamás sacó todo el oro de la cueva. Con el tiempo, la riqueza cambió su vida. Compró una hacienda, y no mucho después se casó, teniendo varios hijos y muchísimos empleados. No obstante, lejos de vivir en paz, toda su vida estuvo con el miedo constante de no saber cuándo llegaría su hora, pues, en palabras del hombre misterioso, si quería salvarse, debía enseñar el secreto del reloj. Muchos años más tarde, cuando ya era conocido como Don Fernando, llegó a su hacienda un muchacho que no pasaba de los 15 años, pidiéndole trabajo. Don Fernando lo aceptó, y con el tiempo lo hizo su trabajador de confianza. Este joven es Manuel, mi bisabuelo, y el protagonista de la historia en la que se cuenta el final de la vida de Don Fernando. Con los años, se supo que Don Fernando siempre quiso entregar el secreto del pacto a alguien que no fuera de su familia, para evitar el siniestro desenlace que acarrearía esa persona. Sin embargo, el tiempo le ganó, y en sus últimos momentos, como un acto desesperado, le reveló a Manuel el secreto del reloj, pero ya era demasiado tarde. El hombre misterioso apareció, llevándoselo consigo en su caballo, justo como la noche en la que lo llevó a la cueva con la promesa de riquezas. Si el video te ha gustado, te invito a dejar tu like, y a suscribirte si aún no lo has hecho. Déjame saber tus inquietudes en los comentarios. Yo te leo. Sin más, nos vemos más adelante, con una nueva historia.